Muchas gracias. Siempre me alegro de verlos. También me alegro que estemos aquí para hablar de literatura y de Borges. Hoy vamos a digamos, a centrarnos, o por lo menos poner como punto lo que llamamos la serie de la biblioteca, ¿no es cierto? Hemos hablado de la memoria como uno de los espacios decisivos, digamos, en la ficción de Borges, que además tenía para nosotros sentidos no solamente de construcción, de ficción, sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar y de las propiedades a partir de las cuales era capaz, o se sentía capaz, o se sentía autorizado, pero también inhibido, ¿no es cierto?, de construir su obra. La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura, ¿eh? Estaban antes de la escritura. Entonces eso es un respaldo, pero también es un peligro, ¿no? Entonces, trabajábamos sobre la idea de la memoria absoluta, que aparecía encarnada básicamente en Funes, y la memoria ajena, que aparecía ligada al relato, la memoria de Shakespeare, que, como dije, es el último relato, de 1980, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la memoria, la aspiración es el olvido, ¿no? Paradójicamente es el olvido a lo que se aspira, porque la memoria supone un peso, digamos, ¿no? Creo que algo de eso siempre hay, ¿no? Creo que nosotros tenemos una palabra que es muy... solemos usar una palabra que es una palabra muy interesante, que es remordimiento, ¿no? Aquellas cosas que recordamos que no queremos recordar, ¿no? En Borges pareciera que esa idea de que la memoria no se puede controlar y que los recuerdos pueden invadir, es un elemento que desde luego funciona en su ficción de una manera extraordinaria. Del mismo modo que en la biblioteca los libros también son, en cierto sentido, algo intimidatorio, ¿no? Me parece que la cuestión central en Borges, y no solo en Borges, pero yo diría en la literatura, ¿no?, es que uno siempre tiene que preguntar quién es. ¿Quién escribe, quién lee, quién recuerda, ¿no? La pregunta sobre aquel que hace la acción me parece importantísima en la literatura. La literatura siempre trabaja con situaciones específicas, siempre con casos individuales. Parte de ahí para cualquier generalización, ¿no? ¿Quién recuerda? Funes recuerda. ¿Quién recuerda? Un oscuro profesor especialista en Shakespeare, que es quien recibe la memoria de Shakespeare en esa transacción completamente fluida, que enloquece luego al ser invadido. Su memoria cada vez es invadida por la memoria de Shakespeare y al final ya no sabe cuál es la vida que ha vivido, ¿no es cierto? ¿Y quién lee, no? Pero podríamos decir que en el mundo contemporáneo hay dos grandes lectores, digamos. El lector tipo Kafka y el lector tipo Borges, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar la proliferación de modos de leer, podríamos decir que hay dos grandes maneras que esos dos escritores ejemplifican de una manera perfecta, ¿no? En el caso de Kafka, como sabemos, es la idea de no ser interrumpido. Kafka tiene una carta bellísima a Felisa, ¿no?, a Félix Bauer, y le dice: mi ilusión es vivir en un sótano muy largo, que nadie pueda nunca entrar ahí, que me dejen la comida en la puerta, así yo puedo hacer un poco de ejercicio, dice él. De modo que me dejan la comida y yo tengo que recorrer el sótano para abrirla y llevarme la comida, y ahí estaría yo muy feliz, en ese sótano, porque ahí podría leer tranquilo, y quizás si leo tranquilo puede ser que pueda escribir, ¿no? Sabemos que Kafka, que es el mejor de todos, siempre decía que no podía escribir, ¿no? Que es un detalle que siempre identifica a los buenos escritores, ¿no? Los buenos escritores son los que tienen dificultades para escribir, como Borges, ¿no? Dificultades, quiero decir, como les decía, no es un escritor prolífico, ni es un escritor que tenga una respiración larga, ¿no? Entonces, la interrupción es un elemento importantísimo en la experiencia de la lectura para cualquiera, yo diría, ¿no? Hay también acontecimientos en la historia de la lectura, de interrupciones, y hay un cuento buenísimo de Cortázar, uno de los mejores de Cortázar, ¿no? Continuidad de los parques, donde hay alguien que está leyendo una novela y lo van interrumpiendo, y al final el que le interrumpe es el personaje central de la novela que está leyendo, que es el amante que viene a matar al marido, que está leyendo un libro en un sillón de terciopelo verde, ¿no? Es un cuento increíble, ¿no? Porque es un cuento sobre qué es leer una novela y qué es leer un cuento,
Pero también es un cuento sobre la paranoia o sobre la sensación que tiene uno cuando está leyendo y que no quiere que lo interrumpan. Cualquier persona a la que uno ve leyendo en el subte o en cualquier lugar está como en un espacio propio, concentrado en eso, y uno mismo lo ve y no sabe muy bien lo que está. Si uno no tiene la cultura necesaria, la experiencia de ver gente leyendo y saber lo que pasa, si un marciano viene y ve a alguien leyendo, pero dice, ¿qué está haciendo esta persona, no? Que está ahí sin moverse. Lo real irrumpe, ¿no? También la cultura es una pausa. Saul Bellow dice, la cultura es como la oración, dice él. Es una pausa en medio del ruido y del caos y de la velocidad. Y el arte es una manera de establecer un momento, un paréntesis, en el que podemos tener un tiempo propio, ¿no? Por eso yo creo que la cultura de masas, siguiendo la tradición kafkiana, tiene esa pregunta que nos hacen siempre, en general, los escritores, ¿no? Y no solo los escritores, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta, no? Que yo alguna vez hice el chiste, porque claro, es como si ellos imaginaran que solamente estando en una isla desierta uno va a leer, ¿no? Yo siempre les contesto que me llevaría, como lo dije ya alguna vez, un libro que me enseñara a hacer un bote, ¿no? Eso es lo que me llevaría a la isla desierta, si pudiera, ¿no? Decía, Kafka es el lector de un solo libro, ¿no? Eso si uno lee el diario lo ve, que pasa semanas con un solo libro. Puede ser la Biblia, puede ser Dickens. Es un lector muy intensivo, muy de una tradición que podríamos llamar una tradición hermenéutica judía, ¿no? Un lector que profundiza la lectura, ¿no? ¿Verdad? Es un extraordinario lector de Dickens, ¿no? Mientras que Borges está aislado en la biblioteca, pero tiene todos los libros ahí. Y entonces un libro remite a otro, y remite a otro, y remite a otro, y remite a la sensación de que siempre hay otro libro que no se leyó, ¿no? Por eso es muy contemporáneo Borges. Porque todos tenemos hoy esa sensación en la web, que ni siquiera tiene borde la web. Como la biblioteca de Borges, que tampoco tiene bordes, y ni siquiera se sabe dónde termina la serie, ¿no? Borges transmite muy bien lo que supone la lectura incompleta, que siempre falta un texto, ¿no? Que siempre hay algo que todavía habría que leer y que eso que no está leído determina lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima de textos, de filosofía, de matemáticas, de cuentos, no lee novelas, ¿no es cierto? Lee biografías. Hay un libro que es extraordinario y que quiero rendirle un homenaje ya las he nombrado, ¿no? Los he nombrado. A Laura Rosato y Germán Álvarez, que son los que hicieron este libro extraordinario y que trabajan seriamente, que ni siquiera quieren aparecer por acá, ¿no? Porque seguramente están en la biblioteca buscando alguna otra cosa. Quiero decir que este libro se los recomiendo especialmente porque es un libro maravilloso por cómo fue hecho, fueron encontrando los libros de Borges que estaban diseminados en la biblioteca y cómo leyeron las notas que Borges ponía al final de las páginas, pequeñas notitas de Borges que ellos reproducen, y uno se da cuenta entonces cómo lee Borges, ¿no? Borges leía textos variadísimos y en cada de esos textos encontraba una frase que luego aparece en sus cuentos, ¿no? Un lector absolutamente microscópico, el lector miope. La distancia en Borges en relación con la lectura es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, está siempre leyendo cerca, ¿no? Está siempre leyendo la pequeña huella, ¿no? Y al mismo tiempo está siempre leyendo una serie. Es como si de cada libro sacara algo y luego siguiera la serie, ¿no? No es el lector que lee, no digo que no lo haya hecho, no es el lector que lee por completo todos los libros, sino que lee muchas veces los mismos libros y encuentra, porque además era muy, muy meticuloso, de modo que anotaba, ponía la fecha del momento en el que había hecho esa pequeña nota, ¿no? Por otro lado, de hecho, es un lector que escribe lo que lee, ¿no? Copia lo que lee, ¿no? Y por lo tanto cultiva un arte de la cita que es fantástico, ¿no? Y también cultiva lo que Benjamin llamaba el arte de citar sin comillas, ¿no? También cultiva el arte de citar sin comillas. Ustedes verán muchas de esas frases que nosotros le elogiamos a Borges y que son de otro, pero que han terminado por ser de Borges, ¿no? Porque además las traduce tan bien que a veces las mejora, ¿no? Las mejora un poco siempre, ¿no? Entonces, muy notable. Yo lo vi a Borges 4 veces, ¿no? La primera vez cuando era estudiante, tenía 18 años, en el año 59. La segunda vez en el 1969, yo estaba trabajando en ese momento haciendo una colección policial, en realidad, en una editorial que se llama Tiempo Contemporáneo, y también hacía una colección de cuentos ahí.
saqué cuentos de Mailer, cuentos de Wernicke. Y entonces en un momento se me ocurrió hacer una selección de cuentos de Conrad, porque en aquel momento no estaban circulando los cuentos de Conrad. Entonces dije, lo voy a ir a ver a Borges, a ver si él selecciona los cuentos y hace un prólogo, y sería lindísimo que él eligiera los cuentos. Entonces hice eso, lo llamé por teléfono y por supuesto me atendió, porque estaba muy solo Borges, porque era ciego, ¿no? Entonces, si uno lo llamaba y si le decía para qué lo quería ver y aquello para lo cual quería verlo tenía sentido, y le decía, véngase. Entonces fui a verlo y me dijo lo que siempre decía, pero qué buena idea, ¿no? Eso es que siempre le hacía, qué buena idea, no se le había ocurrido a nadie antes, qué sé yo. Empezó con eso. Y claro, dice, sí, fenómeno. Dice, tenemos que poner primero el duelo. Hay un cuento de Conrad extraordinario que se llama El duelo, que son dos soldados que se odian tanto que mientras van las guerras napoleónicas asolando toda Europa, ellos están siempre en un duelo privado, cada vez que se encuentran se baten a duelo como dos endemoniados. Es lindísimo el cuento porque mientras tanto la guerra asola a toda Europa y ellos cada vez que se ven en cualquier bar o en cualquier lugar que estén, porque los regimientos de ellos dos, que son del mismo ejército, se encuentran, inmediatamente se ponen a hacer un duelo privado. A Borges le parecía muy Kafka ese cuento, ¿no? Le gustaban mucho esos tipos que estaban en esa obsesión. Entonces inmediatamente después me empezó a contar duelos. Y la tarde fue cayendo y nos olvidamos de Conrad. Primero me contó, me acuerdo el primer cuento, el primer duelo. Me dijo, una vez Julio César estaba por iniciar una batalla y el general enemigo le dijo, bueno, en lugar de que muera tanta gente, ¿por qué no nos batimos a duelo nosotros dos? Entonces Julio César, que por supuesto era muy buen escritor, entre otras cosas, le dijo, sí, cómo no, pero yo le mando un gladiador, si usted quiere. Entonces Borges se divertía mucho con eso y después siguió con una serie, de la que me acuerdo, una serie de cuentos, por ejemplo, un enfrentamiento entre Saint-Beuve y Víctor Hugo, ¿no? Y que Víctor Hugo no creía en los duelos, pero no podía no aceptar el desafío en aquel tiempo. ¿No? Entonces fue al duelo con un paraguas pintado de amarillo, me dijo Borges, para mostrar que él no estaba de acuerdo con el duelo. Eran cuentos, era una serie lindísima de duelos, y después me contó uno absolutamente extraordinario, que pasaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde había un guapo, de estos guapos borgianos, que tenía a todo el mundo, que era el hombre valiente del lugar, ¿no? que se llamaba Soto. Y resulta que al pueblo llega un circo pobre, un circo, esos circos medio campesinos, ¿no? Y en el circo había un domador de leones, que ponía la cabeza en la fauce del león y se convirtió en el hombre más valiente del pueblo, todo el mundo. Y se llamaba Soto, para peor. Entonces, porque este hombre tenía muchos problemas, dice Borges, porque cada vez que iba a tomar una ginebra al bar aparecía el otro Soto que le decía, acá sobra un Soto. Y el pobre domador de león tenía que salir corriendo por la puerta de atrás. ¿No? Le encantaba esa historia a Borges, y es lindísima, la verdad, ¿no? Entonces, ahí vi cómo funciona, ¿no? Funciona con una serie que está unida por un eje, aunque la materia común sea variadísima, porque pasaba de algo que había leído en las décadas de Tito Livio a algo que había leído en un intercambio de cartas de Víctor Hugo, a una anécdota oral, en fin. Y todo estaba como enhebrado por esa forma que él usa mucho, ¿no? La esfera de Pascal, alguien hablaba de la esfera de Pascal. De pronto toma una metáfora y la sigue. El infierno, toma el infierno como es que aparece. Es decir, que construye una cadena, pero que era, evidentemente yo lo vi funcionar ahí como si fuera alguien que, yo no sé cómo llamar a eso, pero era como, bueno, así le funciona la imaginación, ¿no? Estuvo como 4 horas contándome duelos y se olvidó de Conrad. Y yo después le dije, muchas gracias, Borges, y me fui. ¿No? Por otro lado, los duelos son un elemento central de su ficción, ¿no? Son un elemento central de su ficción. Se repiten los duelos como forma a lo largo de toda su obra y son siempre igual. Son dos hombres que se enfrentan por el reconocimiento y son capaces de afrontar la muerte. Los cuentos de cuchilleros son una serie, pero también hay duelos que incluyen, por ejemplo, los teólogos, ¿no? El cuento que se llama Los teólogos. En La muerte y la brújula uno puede decir que en realidad es un duelo de Lönnrot con Scarlatti, que se parece mucho al sur en ese sentido, porque Lönnrot, que es el gran intelectual, cae, digamos, bajo la telaraña de Scarlatti, que por fin lo mata, ¿no? Y después hay otro que es un extraordinario cuento, ¿no? Deutsche Requiem, que es el cuento contado por el intelectual nazi, ¿no? Por el filósofo que es un nazi, donde ahí se ve algo que yo creo que es una marca de Borges. Borges, ¿cómo decirlo? Borges solo ve la identidad, ¿no?
nunca ve la diferencia. Es un hombre que tiene, no digo que tenga un defecto, porque no es un defecto, pero tiene una virtud particular por la cual de todo capta lo que es igual a, ¿no? Tiene como un, no sé cómo se llama eso, como si tuviera un ojo de más. Entonces, en todos lados ve, tac, pero entonces no ve la diferencia. Entonces, por ejemplo, ese cuento, en la próxima reunión de la semana que viene, vamos a ver la cuestión de la política en Borges. Ahí yo veo un problema, por ejemplo, al final, los que se enfrentan son siempre lo mismo, ¿no? O sea, Borges dice, bueno, pero en realidad los teólogos, en el cielo de los cielos, tan distintos que eran, terminaban siendo uno igual al otro, ¿no? Siempre hay un lugar donde los opuestos terminan por identificarse. Eso está en los cuentos de Borges todo el tiempo. En este cuento es más complicado porque es el filósofo que dirige un campo de concentración y tortura a un filósofo judío, y luego en el final, en la metafísica de Borges son lo mismo. Bueno, no son lo mismo. Ahí me parece que sí se puede decir, no son lo mismo, ¿no? O sea, que se dejó llevar por esta lógica de la duplicación, de la identidad, que es un elemento muy potente de su imaginación. Tiene una capacidad extraordinaria para ver lo que se parece en cosas que no tienen relación. Tiene una mirada increíble para poder ver cosas que no parecen a primera vista. Por ejemplo, la serie de los duelos, que está bien, ahí el elemento que los unifica es bastante visible, pero es capaz de hacer esas cosas con elementos que no son tan evidentes, digamos, ¿no? La otra cosa que tienen los duelos es algo que yo llamaría la ficción del nombre, ¿no? Que es un elemento que es muy importante en Borges. Porque la ficción del nombre está en la zona del culto al coraje, porque es el nombre del otro lo que importa, la nombradía que tiene el otro, lo que hace que el duelo se produzca, ¿no es cierto? Alguien tiene, digamos así, ha construido una leyenda de que es un hombre valiente y se llama el pegador, o sea, y alguien lo busca sencillamente porque dice que es más valiente que él, ¿no? Entonces, le cuestiona el nombre. Yo les decía que Dalman, el pobre bibliotecario, que imagina su muerte en un almacén de La Pampa, y sale a pelear cuando lo nombran, cuando lo llaman Dalman. Dice, ahí no pude dejar de pelear, ¿no? Entonces el nombre ahí es un elemento que tiene mucho que ver con la virilidad, tiene mucho que ver no solo con el coraje, pero también están los nombres en la zona de la cultura, también hay una ficción del nombre ahí. Movimiento de los nombres, cambio de las atribuciones, trabajos con nombres que se desplazan, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver un par de ejemplos en Pierre Menard, ¿no? Entonces, los duelos y las lecturas, digamos, están unidas por estos elementos que son como ciertas formas que Borges busca lo idéntico, ¿no? En eso también, eso explica por qué está tan ligado a los géneros, ¿no? Borges, ¿por qué le gustan los géneros populares, ¿no? Creo que lo hablamos de eso ya. ¿Por qué le gusta el cine de Hollywood? ¿Por qué le gusta el policial? Le gusta porque repite fórmulas, ¿no? Eso lo hablamos. Mientras que la alta cultura está siempre pensando en la originalidad pura, Borges es un hombre que está muy ligado a la gran tradición de la literatura popular, que es una literatura donde uno va a buscar lo que ya sabe. Uno ya sabe que hay un detective, que viene una mujer y que se perdió el gato. El detective busca el gato, encuentra un muerto y después la novela sigue. Pero eso es una fórmula que ya está, ¿no es cierto? Y eso recorre la gran tradición de la cultura popular y es lo que diferencia básicamente la llamada alta cultura, donde todo parece ser original. Entonces Borges está más cerca de ese tipo de usos, ¿no? Borges trabaja expandiendo los espacios de acumulación de lo que lee, ¿no? Uno podría hacer una serie que es la cita. Una serie de citas es un texto de Borges. Una serie de textos de Borges es un volumen de Borges. Y luego, lo más parecido a lo que sigue es la enciclopedia, que es como una serie de volúmenes y de artículos que en realidad es un libro, pero es un libro que tiene muchas citas. Y luego la biblioteca, que es un conjunto. Entonces, es como si tomara la parte microscópica de la cita como lugar de acumulación inicial y lo fuera expandiendo, siempre con el mismo procedimiento, hasta terminar en la biblioteca, que sería el lugar pleno, digamos así, ¿no? Entonces, es muy interesante ver funcionar ese procedimiento en él, ¿no? Ese procedimiento de expansión y acumulación. Porque en Borges, para decirlo de una manera rápida, digamos, y un poco hermética, en Borges la erudición funciona como sintaxis. Es decir, es lo que permite articular una cosa con otra, esa erudición, que es una erudición siempre un poco... También es una erudición de diccionario, de enciclopedia, de divulgación. Borges no es un erudito. Borges es un hombre que lee libros. Lo que nosotros vemos ahora en Internet, él lo hacía antes.
Por supuesto que es un hombre de vastísimas lecturas, pero ustedes verán que de filosofía leía manuales de filosofía, leía biografías de filósofos, leía, por supuesto, leyó muy bien a Schopenhauer, pero quiero decir que básicamente es un hombre que trabaja con una erudición, que es la erudición que está a mano en la Enciclopedia Británica, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero es interesante ver entonces que la erudición es una forma de narrar. No tiene, digamos, el gesto del erudito en el sentido del gesto de aquel que quiere hacer ver, porque todas sus maneras de manejar la cultura están siempre puestas en un lugar indeciso, ¿no? Este espacio que comienza siendo el espacio de que leo una lectura en un espacio pequeño que es la cita, digamos, y termino en una biblioteca donde lo que está es parece imposible de agotar, en ese sentido la saturación lo abruma, ¿no? Como a nosotros nos abruma. Él es uno de los primeros que percibe esa situación, ¿no? La sensación de que siempre estamos mal informados, la sensación de que siempre nos falta un libro, la sensación de que siempre nos falta un dato. Eso que hoy las cosas están mucho más mecanizadas respecto a cómo ordenar, ¿no es cierto? Y hay que decir también, yo no quiero hacer este tipo de traslados porque no me parece que sean rigurosos, ¿no? Pero también es cierto que Borges inventó un modo de buscar con el asunto de trabajar un tema, ¿no? Es como si uno pone una palabra en Google y le sale toda la serie, ¿no? ¿Verdad? Pero, digo, la saturación, la sensación de la cultura como saturación, como algo que es imposible de agotar, hace que la biblioteca sea, por supuesto, el paraíso, pero también el infierno, ¿no? Entonces, en Borges está muy presente, y lo van a encontrar muy fácilmente, la fantasía del incendio de la biblioteca, ¿no? Empezar de cero, que la cultura está continuamente esa fantasía, ¿no? Porque, ¿qué pasa si todo está escrito? Vamos a parar acá. Vamos a hacer como Hitchcock. Vamos a parar 5 veces.